querido alcalde. Jorge, agradecido. ¿Cómo estás tú? Un placer verte. Bueno, aquí estamos en tu plaza. Sí, y tú eres mi alcalde, porque este es mi pueblo, Así es, efectivamente. así es. Encantadísimo en verte. No, gracias a ti por la invitación. Y agradecido por tu tiempo de antemano, porque sé que agarrarlos para hacer estas cosas no son cosas fáciles. Te había más o menos comentado antes de arrancar qué es lo que estamos haciendo. Esto es hoja de ruta, esto es una conversación, no es una entrevista, que tiene un propósito, cada temporada ha tenido un propósito particular. Aquí tenemos abierta la gente conversando con nosotros hoy. Sí. Y esta temporada, como te decía hace unos minutos, está dedicada a entender de nuevo a Venezuela. ¿Por qué digo que de nuevo? Porque pareciera que Venezuela está apareciendo a cada rato por ciclos distintos, Sí. ¿no? Yo siento que con el cierre del 2021 cerraron dos ciclos. Un ciclo económico, se terminó la caída económica y vamos a empezar a ver alguna recuperación, aunque me temo que va a ser muy leve mientras no se solucionen los temas políticos de fondo. A lo mejor estás de acuerdo conmigo. Pero también se cerró otro ciclo, un ciclo político, que comenzó en el 2019. Sí. Pasó el escenario electoral del 21 de noviembre, el del 9 de enero que no estaba previsto. Y pareciera que estamos frente a un panorama de mar en calma, por no decirlo de otra forma. Mar en calma no significa normalización ni nada por el estilo, el país sigue teniendo problemas, pero no hay un escenario inmediato a la vuelta de la esquina. ¿Cómo sientes a Venezuela hoy? ¿Por qué queríamos hablar contigo? Porque tú tienes contactos directos como gobernante local de las necesidades de la gente. Se habla mucho de que hay un nuevo venezolano que se apartó de la política, que no le interesa más lo que hagan sus líderes. Eso es así. ¿Cómo estás sintiendo tú a la gente cuando vas y hablas con ellos? Mira, las sociedades, los países son dinámicos y el país ha buscado reinventarse para reencontrarse y retomar su rumbo. Después de momentos difíciles que hemos vivido, sobre todo los últimos, diría yo, quizás 5 años, momentos de una crisis política, bueno, sin precedentes, en donde en algún momento esa crisis política nosotros tuvimos que, como alcaldes en funciones de Estado, porque nosotros no somos parte del gobierno venezolano, pero somos parte del Estado venezolano. Correcto. En algún momento fue un conflicto institucional muy fuerte. Luego, una crisis económica sin precedentes, en donde, por ejemplo, aquí en la alcaldía, tuvimos funcionarios, el salario promedio que ganaban nuestros 978 funcionarios era alrededor de $3 al mes. Imagínate, ¿quién puede vivir con $3 al mes? ¿Cómo tú puedes mantener un equipo de trabajo con ese nivel de salario? Nadie vive con eso. No. Y luego una crisis social. 2018 eso posiblemente. 2018, 2019, 2020 iba levantando, pero entonces también la pandemia fue otro guamazo. Sí. 2 años muy duros. Y bueno, y una crisis social en donde tienes una crisis de servicios públicos, donde el Estado no garantiza en algunos casos siquiera los derechos humanos, como por ejemplo el acceso al agua, el acceso a la energía eléctrica, que acá en el Hatillo lo padecemos, tú lo padeces también. ¿Cómo no? Temas como el transporte público, en todo el país yo veo niños caminando horas para ir a sus escuelas y llegan a las escuelas y no hay maestros en las escuelas. O sea, hay una crisis estructural y por si fuera poco, entonces cayó la pandemia. Viniendo de ese contexto, viniendo de ese mapa que parece como que medio sacado de una película de terror, vemos que la capacidad de resiliencia, la capacidad de aguante del venezolano ha sido infinita. Es impresionante. Yo me encuentro todos los días ejemplos de vecinos que de la manera en que han luchado, se han reinventado y han logrado superar esto. Porque la verdad es que sobrevivir a esto no ha sido fácil. No. Y la gente está ahí. Y la gente sigue batallando día y noche y la gente se sigue levantando temprano para ir a trabajar y quizás ya no trabaja en las mismas cosas que antes, quizás ahora ya no trabaja en lo que es su profesión, sino que se ha reinventado y tiene algún emprendimiento, tiene 2 y 3 trabajos. La gente, es impresionante la capacidad creativa del venezolano para sobreponerse a las adversidades. Es algo de admirar. Y sientes incluso que en las zonas más populares hay una recuperación, sienten que tengan un poquito más de mejor calidad de vida dentro de lo que cabe. Eso está pasando. Yo creo que te comento algo, mencionabas el año 18. Oye, una de las imágenes que a mí más me pegaban, 18, 19, era que tú, a donde quiera que voltearas, veía gente que había perdido peso de forma notoria. Sí. O sea, había gente de verdad
Bueno, entiendo que hubo una estadística y se habló hasta de 8 kilos promedio que perdió el venezolano en ese momento. Sí. Hoy tú no ves ese cuadro. Pareciera que esos años era el fondo, ¿no? Pareciera que tocamos fondo en ese punto. Algunos indicadores que puedes corroborar lo dicen así. Ahora, lo que se ve, te digo, es una atmósfera distinta, un ánimo distinto. Yo siento que el venezolano empezó a decir, mira, independientemente de quién nos gobierna, independientemente de quién esté en Miraflores, nosotros le vamos a echar pichón. Es decir, yo no voy a seguir esperando que aquí venga un cambio de gobierno, que aquí vengan a cumplir otros sus promesas. Yo, para que mi vida avance, ¿vale? Porque lo que pasó durante muchos años, y yo creo que esto se comió incluso a alguna generación, es que la gente se quedó como estacionada viendo a ver qué pasa. Entonces, perdiste años importantes de tu vida, si inviertes o no, o si buscas un trabajo, el trabajo que querías o no, o si emites el currículum en esta empresa o no, o si, ¿sabes? Esperando qué pasaba. Incluso muchos otros, muchos venezolanos, ¿cuántos millones no se fueron en esos años? Que además pegó la pandemia afuera, y la pandemia afuera en países donde la gente vive del crédito, tú sabes cómo es esa dinámica, en donde la rueda se detiene, se tranca. Y entonces mucha gente, yo siento que está diciendo, bueno, para pasarla mal afuera, hay muchos pasándola mal, prefiero empezar en mi país a echarle pichón, y el que le echa pichón yo creo que le va mejor. O sea, yo creo que eso es una moraleja. Comienza a ver cosas que a mi juicio no pasaba hace mucho tiempo, una relación directa entre esfuerzo y resultados. Sí. Con todos los que hay problemas, sin duda alguna. Es muy duro. Durante mucho tiempo, mi hijo, que es de una generación más cercana a la tuya que a la mía, por ejemplo, uno de los que se ha ido, yo le decía, mira, tú aquí comienzas, por mucho que tengas un buen empleo, no vas a progresar. Un poco lo que tú decías, con un sueldo de $3 no vas a progresar. Mi generación completa, casi todos se fueron del país. Pero quiero atajarte ahí con algo, porque creo que ahí es donde siento que está faltando el ingrediente mágico que yo llamo enamorar al país con un sueño nuevo. Sí. Una cosa muy distinta es que la gente diga, yo no voy a esperar que el que mande cambie, o que cambien al que manda, para yo resolver lo que pueda en mi vida. Y otra cosa muy distinta es que yo diga, yo necesito y quiero un país mejor. Claro. Un país integralmente mejor. Que no solamente solucione los temas que ya mencionaste del servicio público, sino que me permitan sentir que estoy en un país con plenas garantías democráticas, sí. con que yo sienta que mi libertad económica también viene acompañada por libertades políticas. Y entonces ahí es donde siento que, a lo mejor estoy repitiéndome a mí mismo y a muchos que hablan de que hay una desconexión absoluta entre el liderazgo político y la población. ¿Qué está faltando? ¿Falta un relato? ¿Faltan líderes? ¿Faltan las dos cosas? Sí, no estamos en ese punto, sin duda alguna. Ese es el punto a donde quisiéramos ir. Yo siento que falta liderazgo, falta renovación. Te invito a sentarnos aquí mismo, en el Altozano. Fíjate, esto que estamos viendo, por cierto, esto lo hicimos en ese momento en el que estábamos hablando. En el momento con menos recursos en la historia de la alcaldía, en el momento con la crisis política, económica, social, nosotros hemos logrado cosas importantes. Hoy nuestra plaza, el pueblo de Latillo, es un ícono turístico en nuestra ciudad. Elías, me hablaba justo en este pequeño corte que tuvimos que hacer de una idea que me parece crucial, que es demostrarle a la gente que puede recuperar su esperanza en su propia vida, en hacer sus cosas. Claro. Me da mucha risa porque además la señora que tiene con nosotros años trabajando en la casa, cuando se enteró esta mañana que iba a hablar contigo, me dice, y si va a hablar con el alcalde, dígale que se acuerde que necesitamos un transporte para Turgua. Sí, y estamos trabajando en eso. Y claro, y más allá del tema de qué es lo que tiene que resolver un alcalde del día a día, fíjate, cuando ella tuvo la oportunidad de decirte algo, a través mío, pensó en una necesidad que tiene, sentida, de ella. O sea, ella quiere trabajar y quiere que tenga mejor transporte público para ir para donde ella vive en Turgua, en las zonas rurales. Hay gente que como que critica eso, entonces dice, no, pero es que el venezolano lo que debería estar pidiendo es libertades plenas. O sea, yo siento que, me gustó como lo pusiste, porque decía, no estamos en ese momento. En la medida, te pregunto si sientes que es así, en la medida en que el ciudadano, indistintamente de su arraigo social, si tiene más dinero, menos dinero, se siente más empoderado de sí mismo, ¿está o no está más en capacidad de, cuando llegue el momento, activarse políticamente? Sin duda alguna. ¿Y qué se está haciendo para eso? Mira, nosotros
como país, como nación, debemos recuperar la fe en nosotros mismos. Aquí durante muchos años se nos dijo que, bueno, que era imposible, ¿no? Que era imposible un cambio en el país y que era imposible que Venezuela avance. Y la gente, es casi perfecto el panorama que se hace entre el cambio en el país y el avance en el país. O sea, si la gente piensa, si hay cambio político, el país va a avanzar. Si no hay cambio político, el país no avanza. Y por eso es que siempre se esperaba, vamos a ver qué pasa en las elecciones de este año, a ver si hago esto o hago lo otro. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros tenemos que demostrar que el cambio en el país no depende necesariamente de esa transformación política que sí necesitamos, que es fundamental, pero que nosotros podemos ir avanzando desde ya. Porque, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, la democracia es un sistema que nace solo, por una elección. No es verdad, la democracia se construye a través de ¿quién? Del ciudadano. Del ciudadano que todos los días genera una participación, se involucra en las cosas, trata de que las cosas avancen. Entonces ahí estamos construyendo ¿qué? Tejido social. Y la democracia se cimenta en ¿qué? En tejido social. Tú no puedes construir una pirámide desde el vértice, tienes que empezar desde la base. Y lo que ha pasado en el país, yo siento que ha ayudado a cimentar bases, a cimentar un tejido social que es necesario para ir poco a poco, esa pirámide de necesidades que hablaba Maslow, ¿no? Cuando tú tienes necesidades muy básicas, no puedes pensar en otras cosas que deberías tener, que lo lógico es que lo tengas, pero no estamos en ese nivel, no estamos ahí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Nosotros tenemos que ir subiendo en esa pirámide. Nosotros tenemos que ir construyendo esa Venezuela democrática, libre que nosotros queremos. Pero para que sea democrática y libre, tiene que tener un sistema que funcione, unas bases. Hasta hace muy poco, por ejemplo, el venezolano no entendía que debía, por ejemplo, pagar servicios públicos. Sí, ha habido un cambio muy violento. Es correcto. La gasolina era gratis. Es correcto. Los servicios públicos eran gratis. ¿A ti te parece que un país así tiene sentido? ¿Podía ser sostenible eso en el tiempo? Absoluto. Imposible. Muchos años. Yo creo que también hablando de cierres de ciclos, como mencionaba hace ahora unos minutos, también se cerró el ciclo histórico del Petroestado. Gracias a Dios. Del Estado paternalista, del Estado todopoderoso, que pagaba por parte de nuestras vidas, porque el Estado pagaba parte de nuestras vidas. Cuando tú ibas al mercado y comprabas el litro de leche, que estaba parte subsidiado por el Estado, la gente pensaba que es que aquí era más barato. No, porque aquí era más barato, porque el Estado todopoderoso pagaba parte de esa factura. Y hoy en día estamos entendiendo que no hay almuerzo gratis. Entonces el ciudadano ya lo ha empezado a ver. El ciudadano ha empezado a ver que si no trabaja, no puede tener ingresos para comer. La caja de comida, que en algunos casos es fundamental para algunas familias que realmente lo necesitan. Pero ya estos sistemas que generan dependencia se van quebrando cuando la gente se va haciendo autónoma y libre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer ciudadanos autónomos y libres. Promover justamente esa autonomía personal y esa libertad personal de cada quien, para que no dependas de ese sistema dominador, porque te domina ¿sobre qué? ¿Sobre qué base? Sobre tu necesidad. Y es lo macabro, ¿no?, de todo esto. ¿Tú sientes que los partidos políticos, tan golpeados como han estado en los últimos años, por razones múltiples, unas que son causas de culpas propias, y me incluyo, porque además, aunque yo no milito en ningún partido político, los partidos políticos son instituciones que me interesan, no son las correas de transmisión del poder. Una de las cosas que creo que me parece crucial que el ciudadano entienda, así como dice el tema de que no hay almuerzo gratis y que las cosas cuestan y que el trabajo tiene que ser remunerado, es el tema de entender que la política es del interés de todos los ciudadanos. Ahí falta una función más. Te preguntaba por los partidos políticos. ¿Cómo los ves hoy? ¿Sienten que ese es el papel que deben tener? ¿Están yendo al contacto con la gente para resolver problemas cotidianos o también para empezar a inspirar un sueño nuevo? Sí, mira, es duro este tema porque además uno tiene muchos afectos y muchas amistades y uno, por más que sea, también pertenece a los partidos políticos. Y es duro el mea culpa, pero hay que hacerlo. Hay que ser autocríticos, no contra nadie, sino a favor de... Yo siento que los partidos se quedaron imbuidos en la crisis. O sea, los partidos se quedaron en la dinámica de oposición, se acostumbraron a hacer la oposición. Y quizás eso trae como consecuencia, tanto tiempo haciendo lo mismo, un cansancio, un desgaste. Y en algún momento perdieron el norte, perdieron la ruta.
perdieron el objetivo incluso. Y toca hoy volver a calibrar pues esa brújula, volver a renovar, porque al final los partidos son extractos de la sociedad. Correcto. O sea, cuando la gente dice que los partidos no sirven, están en crisis, bueno, pero ¿y dónde salen los partidos? Somos nosotros mismos. Es un extracto de la sociedad, son personas venezolanos de distintos sectores que se reúnen, que deberían tener visiones afines de las cosas del país, una cosmovisión similar, y con eso, bueno, generas una organización política con obviamente vocación de poder, para desde el poder generar cambios, los cambios que tú crees que hay que hacer. Ese es el papel clásico. Entonces los partidos se naturalizaron porque perdieron las propuestas ideológicas, programáticas. En vez de ser reuniones, organizaciones de personas afines, empezaron a estar personas muy disímiles en las mismas organizaciones y no cumplieron el rol para el cual estaban hechos. Ahora, los partidos son fundamentales. No hay democracia sin partidos. Pero tampoco pueden los partidos pretender monopolizar la acción política del ciudadano. No es verdad que el ciudadano solo hace política a través de los partidos. Los partidos son importantes y hay que tenerlo, pero no es lo único. Yo digo siempre, a mí me interesa muchísimo una junta de condominio. Desde ahí el ciudadano hace política a lo micro. A mí me interesa muchísimo una asociación de vecinos. O sea, esa estructura vecinal de base, de ahí nace la política. La asociación de los sindicatos Yo locales. te cuento una anécdota que a mí me impresionó muchísimo. Yo fui hace ya algunos años a hacer un curso en una universidad en el extranjero. Era en Austin, Texas, en Estados Unidos. Y yo estaba, bueno, llegando, ¿no? Novato realmente allí. Y la universidad tenía un campus espectacular, con unos jardines, una cosa impresionante. Y yo veía que la gente usaba como poco los jardines. Y yo un día estaba caminando leyendo y bueno, y vinieron unas muchachas y un muchacho y me armaron un rollo porque yo estaba caminando. O sea, los chamos se identificaron como el comité por la defensa y el cuidado de la grama, del ornato de la ciudad. A mí me parecieron un poco de loco, a mí en lo personal. Sí. Pero luego me quedé pensando sobre el tema y entendí, es que eso es la democracia. O sea, cuando la gente se reúne en pro de lo que sea. A mí me encantaría que haya un comité de atillanos que cuide la grama de la Plaza Bolívar del Atillo, porque yo solo no lo puedo cuidar. Entonces tú vienes un fin de semana y echamos jugando fútbol. Entonces, o sea, lo que te quiero decir, el nivel de desarrollo social va de la mano con el nivel de tejido, con el nivel de organización, con el nivel de estructuras ciudadanas, desde la base. ¿Qué pasó? El sistema de dominación quebró las estructuras. Quebró las estructuras gremiales, quebró las estructuras, las penetró, las infiltró. Las sindicales las volvió trizas. Gremiales, sindicales, bueno, por donde lo veas. Entonces, ¿qué sobrevive hoy? Cuando tú ves, y lo dicen los estudios de opinión, ¿cuáles son los dos sectores hoy con más credibilidad en el país? La Iglesia Católica y los empresarios. Los curas y los empresarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque han mantenido. Ha sido lo único que no ha sido infiltrado y penetrado como tal. Sí. La gente le ha visto, la gente ha visto a la iglesia en la última parroquia de este país. Ahí hay un cura echándole piernas, unas monjitas ayudando gente conectada a la realidad de la gente. Y está un empresario, un emprendedor generando empleo, ayudando al muchacho que trabaja con él, que tuvo un problema con su familia. Poca gente, de eso no es el punto que vamos a discutir. Entonces, eso no es casualidad lo que te quiero decir. Los empleados de nosotros, los empresarios, sobre todo los que somos modestos empresarios, donde tú no tienes un sistema integral de protección, al final terminan siendo hijos de uno. O sea, yo vengo del sector privado, toda mi vida estuve... Y tienes que cuidarlo. Claro. Rescato algo de lo que has dicho que me parece importantísimo. Esto es un proceso en primer lugar, no se hace de la noche a la mañana. Se crea ciudadanía, pero es necesario como parte de ese proceso que los partidos vuelvan a renovarse para que entiendan ese papel. Porque no va a suceder uno sin lo otro. Yo creo que eso es crucial. Sí. Y por eso que la reconexión de la política con la gente común y corriente no se decreta, se va a tener que construir. Y va a tomar tiempo hacerlo. Sí. Ya entrando en la dinámica final, siempre solemos hacer 3 preguntas, las mismas 3 a cada entrevistado, Elías. Para respuestas breves o tan menos breves como tú prefieras. ¿Algún hecho reciente que haya sucedido que a ti te haga sentir optimista de lo que Venezuela está pasando en estos momentos? Algo en particular. Puede ser algo a lo mejor aquí de la alcaldía, algo nacional. Te digo la verdad, a mí todos los días yo veo cosas por las cuales yo soy optimista. Es decir,
yo siempre mi padre y mi madre me hablaban del vaso medio lleno, medio vacío. Tú puedes ver las cosas como quieras realmente, ¿no? Como a veces eres tú y como tú las percibas. Hay cosas personales y cosas del país. Hace 8 meses nació mi hija y yo quise que nazca aquí. Y tuve la oportunidad que nazca afuera, pero yo quise que nazca aquí y es motivo de orgullo para mí que nazca aquí. Yo quiero que crezca aquí además. Y eso para mí me da optimismo todos los días. Yo me paro y la veo y yo bueno, tengo una sobredosis de optimismo todos los días. Es decir, yo trabajo para eso y hago lo que puedo para que veo un niño. Entiendo lo que decía Andrés Eloy Blanco cuando decía cuando uno es padre de todos los niños. De todos los niños. Porque entonces tú ves un niño y tú ves a tu hija allí. Es correcto. Y cómo no tener optimismo si yo veo que hay una institución, en el caso de la alcaldía de Latillo, pero tú ves instituciones empresariales, yo veo gente echándole demasiado pichón. Yo veo gente trabajando por salarios a veces indignos, miserables. Yo veo gente, o sea, yo veo una Venezuela pujante, yo veo una Venezuela decente, yo veo una Venezuela que todos los días está tratando de salir adelante. Entonces, eso me da optimismo. Yo tengo la ventaja, gracias a Dios, que la veo cerca, la tengo cerca. Veo ejemplos cotidianos todos los días. La señora de mantenimiento de mi despacho es una señora que está enferma y es una señora de bajos recursos, una señora humilde. Yo le he rogado para que ella agarre su reposo que le corresponde, la apoyamos y ella simplemente se dedique a estar un poco más tranquila, una señora además, una adulta mayor. Ella no quiere, ella está comprometida conmigo, con la alcaldía, con su institución. Ella llega antes que todo el mundo y se va después que todo el mundo. Ella me trae aguacates de su casa, ella hace una... Entonces, ¿cómo yo no voy a estar optimista? O sea, si yo veo que aquí tenemos una gente, esto es una tierra fértil, hermano. Esto es una tierra de la que se pueden sacar muchos frutos. Entonces, yo todos los días veo manifestaciones de eso. ¿Alguna palabra o una frase que define el momento actual que estamos viviendo? Yo creo que nosotros ya estamos de facto en una transición. Okay. Yo creo que estamos en un momento de transición. La transición es un tránsito de algo a otra cosa. Yo creo que el país está pasando por ese tránsito. Las transiciones no son fáciles, son difíciles. Y las transiciones no las marcan solo procesos políticos específicos o un hito electoral, etc. Yo creo que, y estamos trabajando para eso, o sea, necesitamos un cambio político, pero el país se va a llevar por delante a la política. El país se está llevando por delante a la política y a los políticos. De modo tal que lo que se requiere es que los políticos se monten en la ola, correcto, porque si no, el tsunami se lo lleva. Porque en política no hay vacíos, tú lo sabes mejor que yo. Ni los países, hay quienes pensaron en algún momento que los países se detienen, se mueren, se acaban. Mano, Venezuela va para adelante. Y Venezuela es un país que ha mostrado una capacidad de resiliencia, mira, es impresionante porque uno lo ve todos los días con ejemplos cotidianos. Cuando tú ves el país a nivel macro, obviamente, y a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, yo he recorrido en los últimos 2 meses alrededor de 11 estados. Y fuera de Caracas se ve mucho más de cerca la tragedia. Sí. Pareciera como un tsunami que pasó y es como lo que el viento se llevó. Pero tú hablas con la gente y la gente todavía tiene el ánimo para echar para adelante. Entonces, ahí es donde yo te digo más bien, los políticos y los que deben meterse en política, que yo aspiro que mucha gente, que mucho joven valioso que está ahí, quiera realmente servir a sus comunidades desde la política, bien entendida. Papa Francisco dice que la política es la forma más excelsa de la caridad. Entonces, imagínate que una generación de muchachos buenos se metan en política. ¿Qué pasaría en este país? De hecho, a riesgo de alargar quizás un par de minutos más esto, yo veía con agrado cuando me decían, bueno, ¿qué de bueno ha dejado este tema de la revolución del socialismo del siglo XXI? Y más de una ocasión, intervenciones públicas que uno tenía que hacer, yo estoy notando, decía yo, que se ha reivindicado el ejercicio de la política como la labor más excelsa del ser humano. Sí. Decirlo hoy, cuando pudiera ser contradictorio, cuando la gente dice 90% de rechazo a los políticos. No quiero nada con los políticos. Sí. Pero eso es fundamental. Sí. Tu generación, a diferencia de la mía, yo crecí en una generación donde se me dijo no te metas jamás en política. Sí. Y yo sí vi... Fue un error. Fue un error garrafal, un error garrafal. Porque le dejaron la política a los peores. Por supuesto. ¿Y cuál es el resumen de todo lo que vivimos? Bueno, que quienes están en los cargos de poder son los peores. Es siempre el mismo, que no te gusta, mi mundo es el empresarial y de los gremios, no te gusta la cámara de tu ciudad,
métete y cámbiala. Así es. Bueno, no te gusta la política, métete y cámbiala. La respuesta a la tercera pregunta ya, que es cómo veías el futuro de Venezuela, casi que es redundante, pero aún así debo hacerla. ¿Cómo la estás viendo, la Venezuela del futuro? Mira, yo la veo como la sueño. No puedo verla de otra manera. Yo sueño en un país donde mi hija y donde muchos niños que están hoy naciendo y creciendo puedan tener oportunidades. Yo creo que este realmente es el mejor país del mundo. Aquí, esto es una tierra fértil para cultivar. Pero igual que la agricultura no se da sola. La agricultura hay que trabajar la tierra, hay que ararla mucho, hay que sembrar. Y nos toca, quizás a mi generación, sembrar. Y a tu generación le toca sembrar. ¿Para qué? Para que esos frutos que seguramente se van a dar en esta tierra que es la más fértil de todo el planeta, los vean nuestros hijos. Y en eso estamos. Así que yo soy optimista del futuro, yo tengo mucha esperanza, yo creo que nosotros vamos a lograr, y tenemos ese reto como generación, reunificar al país en torno a un proyecto común. Yo creo que Venezuela solo se ha unificado como tal en dos proyectos históricos. Uno fue el de la independencia, cuando el Libertador. Quizás la tarea más impresionante de Bolívar fue unir al país. Sí. En una guerra por la independencia que casi que era una guerra civil, porque las tropas realistas eran 80% nativos venezolanos y 20% los mandos altos, que eran los que venían de allá, de la península española. Y el segundo momento probablemente fue la democracia, sí, ¿no? La democracia, sí, la generación del 28. Abrazado por todos. Necesitamos un tercer proyecto, necesitamos un tercer gran proyecto, necesitamos unificar al país en una tercera gran etapa, una etapa virtuosa. Han habido otras, pero históricamente las dos grandes etapas virtuosas en Venezuela han sido esas, y nosotros estamos probablemente en las puertas de esa tercera gran etapa. Elías, te agradezco muchísimo el tiempo, suerte, sigue trabajando, mucho por hacer y te queda un gran camino por delante. Esperemos que veamos esa Venezuela juntos. Que Dios nos ayude, seguro que sí. Gracias a ti, Jorge. Gracias.